¿Qué tal? Aquí desde de Perros Ovejeros para platicar de un tema que se me hace muy interesante, basado en una palabra griega otra vez. La palabra en la que nos vamos a basar ahora es airesis, que una manera de traducirla al español es preferencia. La usa, por ejemplo, Pablo en algunas cartas que aparecen en la Biblia, en los que a Pablo no le parece bien que haya preferencias dentro de los creyentes de Jesús. Dice Pablo algo así parecido como, unos dicen que son de tal preferencia, otros dicen que son de tal otra preferencia, unos dicen que están bajo el nombre de Pablo, bajo el nombre de Silas, bajo el nombre de Apolos, y dice que eso no es lo ideal porque a mí me da a entender que esto divide y no permite que haya una perfecta unión entre los creyentes. Ahora, aquí hay un dibujo que hice que puede ser interpretado de varias maneras, pero voy a ir diciendo algunas cosas poco a poco. Los círculos que se ven en ese dibujo son los nombres bajo los cuales los creyentes se identifican. Por lo que vemos aquí, uno se identifica con Apolos, uno se identifica con Pablo, con cualquier otro nombre, con Silas, con Diótrefes. A fin de cuentas, todo es una sola imagen, son creyentes en general, pero están divididos por estos círculos. Un círculo con línea más continua significa que son más herméticos, una línea más punteada significa que es más abierto a que lleguen personas o que salgan o entren personas a su nombre. Y las líneas punteadas que conectan dos puntos también significa que hay una convivencia ahí no muy fuerte, pero esporádica, ¿no? Y si es una línea continua, significaría que es una convivencia más cercana, que se pueden considerar hermanos. Cuando nosotros decimos yo soy de estos o yo soy de aquellos o yo soy del grupo que se llama tal, esto implica que nuestra identidad está colocada en ese nombre. Vemos aquí el grupo que representa a Apolos, representa al acople de Pablo, de Silas, al acople de los istas, de Diótrefes, al acople de en casa. Y si se fijan, algunas personas están fuera de los círculos, algunos puntos se encuentran entre un círculo y otro y pueden tener contacto con uno o con dos grupos. En aquella carta que les comentaba, cuando Pablo dice, ¿cómo es posible que algunos se identifiquen con ese nombre y otros se identifican con este otro nombre y tienen preferencias y están formando sectas? Y luego una parte que me llamó la atención es cuando dice, pues es necesario que haya estas preferencias, estas divisiones por preferencias, o sea, airesis. ¿Cómo es posible? Dice, porque así será, para que así sean manifestados los que son aprobados. Esto está fuerte porque ya habla de ser aprobados. Y cuando disolvemos las divisiones, es decir, cuando nuestro único nombre bajo el cual estamos es Jesús y no estamos bajo otros nombres, ya sea nombre de una denominación o nombre de una congregación, si solamente nos enfocáramos en derivar de Jesús. Si no les hacemos tanto caso a los nombres ni a las preferencias y no las consideramos tanto, yo pienso que al hacer esto somos más aprobados por Dios. Cuando somos capaces de considerar como nuestro hermano a cualquier otro creyente que está en Cristo, independientemente de cuál sea sus creencias, enseñanzas, doctrinas, congregación, denominaciones, que lo ideal sería que no hubiera y que todos fuéramos uno como Jesús oraba. Ahora, algo que sí pasa es que todos tenemos nuestro acople. Aquí lo puse como un crew, que es la palabra en inglés, un crew, un conjunto de personas con los que más convivimos. Pueden ser 5, 10, 20 personas o más. Tener un acople, un crew, es bueno como un ancla, como una base. Hay veces que necesitamos apoyo moral o apoyo físico, que necesitamos mudarnos de casa y alguien que nos ayude. Y es bueno tener alguien con quien contar, alguien disponible. Y también alguien a quien nosotros podamos estar disponibles para ellos y prestarles nuestra atención. Les animo a los que están escuchando esto a que aparte de tener su conjunto de personas, su acople, se abran a tener contacto con otros creyentes que no son de tu grupo más cercano o que tengas contacto con varios grupos, eso sería muy sano, pienso yo. Incluso abrirse a tener contacto con personas que son creyentes en Cristo y que no tienen un grupo fijo.
Las personas que forman tu red de amigos, de gente cercana, de hermanos en la fe, no tienen que ser siempre las mismas personas. Tu lista puede ser dinámica y abierta a nuevas conexiones. Es decir, por ejemplo, yo a veces me pongo a escribir quiénes son mis 10 personas más cercanas en esta semana o en este mes y las comparo con las del próximo mes y puede que sean diferentes. O la próxima semana puede que mis 10 personas más cercanas, 10 hermanos en la fe con los que más convivo, sea otro por las circunstancias, por el lugar en el que me estoy moviendo, por el domicilio donde trabajo o donde vivo, o porque estuve frecuentando el sur de la ciudad por alguna razón, o estuve frecuentando el norte. Y para mí no es algo malo que esté variando, siempre y cuando siempre tengas un grupo de personas con las que puedes contar y que también que ellos puedan contar contigo. Muchas personas me han hablado de que es bueno tener esta ancla. También otra sugerencia que doy es bueno no saturar al tope tu tiempo disponible para tener esa holgura necesaria para improvisar cuando el espíritu te inspire a ver a alguien. Porque si tenemos nuestra semana saturada, llena de quehaceres o de actividades, a veces pueden ser actividades hasta religiosas, pero si no tenemos ningún momento libre, va a ocurrir menos que tengamos reuniones espontáneas y encuentros espontáneos con otros creyentes. Y esos encuentros espontáneos harían que se disolvieran más las divisiones y los nombres, las sectas, las preferencias. Esto me lleva a hablar de otros dos conceptos que son aleatoriedad y homogeneidad. Pienso que es bueno vivir un poco de aleatoriedad porque cuando lo hacemos soltamos el control. Y el término homogeneidad tiene que ver con una mezcla. Por ejemplo, cuando tú metes algo a la licuadora que tiene sólidos y líquidos y diferentes cosas, y cuando le picas a la licuadora para que se licue, se vuelve una sola cosa. Todo eso se vuelve una sola cosa. Pero tiene que revolverse. Si no se revuelve, se va a notar perfectamente dónde empieza la nuez, dónde empieza el hielo. Me estoy imaginando un batido. Este dibujo lo hice inspirado en el primer capítulo del libro de Ezequiel, en el que habla de que había 4 seres vivientes, aquí representados por estas esquinas, y que entre los seres vivientes había unas llamitas de fuego, que se movían entre uno y el otro, entre uno y el otro. La manera en que se mueven las mechitas, como lo describe Ezequiel en el primer capítulo, dice, van y vienen, van para acá, van para allá, van y vuelven, y hay un movimiento. Y luego hay una parte medio confusa que no quiero entrar mucho en tema, pero dice, el aspecto de los 4 seres vivientes, que por cierto son la imagen de Dios, el aspecto de estos 4 seres vivientes es las mismas llamitas. O sea, ¿cómo lucen los 4 seres vivientes? Como llamitas, como esas mismas llamitas que están viajando entre unos y otros. Cuando nosotros estamos viajando, no viajando lejos, sino podemos viajar en nuestra misma ciudad o ir a la casa de alguien más o moviéndonos de manera dinámica, estamos siendo esos 4 terrenales seres vivientes que se mueven y están en contacto y van y vienen, que es la imagen de Dios en la tierra. Hay cosas que podemos hacer para ser más homogéneos y más aleatorios. Ahora tengo este dibujo aquí que les presento, que es el movimiento de un conjunto de puntos unidos por líneas rectas, líneas curvas, líneas punteadas, líneas continuas. Para mí significa que el hecho de que estemos en movimiento es bueno para una mayor homogeneidad en el conjunto de creyentes de nuestra ciudad. Y esto es según la manera que usamos nuestros dones, nuestros activos, las cosas que tenemos a nuestra mano. En este caso voy a hablar de 3 activos que tenemos. Con activos me refiero a valores o dones o capacidades del humano. Digamos, monedas, o sea, cosas que valen, que tenemos. Nuestro tiempo, siempre se ha hablado de que nuestro tiempo es de lo más valioso, pero agrego también aquí atención. Claro que la atención que nosotros podemos prestar es muy valiosa. Y la disponibilidad, creo que eso es de lo más pesado y difícil de dar, ¿verdad? Estos activos de la lista nos sirven para poder desarrollar una red de creyentes a nuestro alrededor, fuerte y activa, estando en contacto unos con otros mutuamente, procurando mantener un grado de disponibilidad nuestra, tiempo nuestro y atención nuestra para ellos. De la misma manera ellos lo van a intentar fomentar en ellos mismos para estar disponibles ellos para ti. Todos haciendo este esfuerzo de estar disponibles unos para otros, de hacernos favores, de ayudarnos en las mudanzas, en momentos difíciles, incluso emocionales. Me imagino según los evangelios, que Jesús era disponible. A diferencia de los políticos, que no era fácil ir a ellos, y gente de poder, Jesús se hacía disponible a la gente más marginada, se hacía disponible a los pobres, a los que lo amaban, a los que lo buscaban, a los que le decían, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él se hacía disponible a ese tipo de personas, los que tenían enfermedades,
los que padecían de pobreza y de hambre. Ahora, bueno, parece muy utópico esta manera de vivir la iglesia que estoy planteando. Hablemos ahora de cómo es que podemos hacerlo incluso manteniendo los principios que la Biblia habla que hay en la iglesia, como por ejemplo el principio de la autoridad. Qué bonita es la autoridad según el reino de Dios, ¿verdad? Tal como la vivió y la explicó Jesús, que es la autoridad del humilde, el que sirve, el que ofrece y no que exige. Dios levanta a esas personas y le confiere autoridad y poder en su reino a aquellos que Él encuentra fieles. Con levanta me refiero a que Dios le va dando poco a poco más autoridad a esas personas que sirven, que son humildes, que ofrecen y no exigen, que son según su corazón. Ahora, vamos a ver este dibujo del principio, ahora con el lente de perros ovejeros que ayudan a guiar, ayudan al pastor a guiar al rebaño. ¿Qué tal si lo vemos como un conjunto de ovejas, un rebaño? ¿Qué tal si cada punto fuera una oveja y todo esto fuera el rebaño? Idealmente se supone que deben escuchar y seguir solamente al pastor. Pero vamos a imaginar para efectos de esta plática que hay ovejas que se siguen entre ellas. Sí, son un rebaño, pero tales ovejas se fijan en lo que hace ciertas ovejas alfa que algunas de las ovejas los siguen en lugar de seguir al pastor. No estoy diciendo para nada que esto sea malo. Esto es natural y como dijo Pablo, es necesario que se den este fenómeno. Pero si pasara esto, podrían separarse de la dependencia del pastor de las ovejas. Podrían hacer un grupito y alejarse un poco. Y ahí es donde vendría el perro. Mira, viendo esta imagen, vamos a imaginar que el acople de Pablo, que se separaran un poco del resto del rebaño. Y que el de Apolos y el de Silas, que imagínense que todos ellos como que se separaran un poco y dejaran de estar todos pegaditos como debería ser. Entonces vienen los perros ovejeros a los lados para consolidar más el rebaño, para que se acerquen los de tal acople y los de tal acople, las ovejas, y no solamente escuchen a las ovejas que están a su alrededor, sino que escuchen todas juntas al pastor. Y cuando esto pase, no les va a importar a las ovejas del flanco izquierdo pasarse de repente al flanco derecho, porque ¿han visto cómo se mueve un rebaño? No se mueven como una escolta, se pueden revolver en el camino. El trabajo del perro ovejero es consolidar a los creyentes unos con otros y que no se formen tanto estas sectas. Escuchaba acerca de ciertas culturas que no usan carro motorizado y a uno le preguntaron, ¿por qué no usan carro motorizado? Y esa persona dijo, porque si lo usáramos quedaríamos más lejos unos de otros. Y no usando carro es una manera en la que estamos cerca y que si algo le pasa a uno, podemos todos los demás ir pronto a apoyar. Si una casa se está quemando, luego van a llegar otros porque van a estar cerca. En cambio, si tuvieran carro, todos se esparcen. Bueno, ya vamos a terminar pronto. Esta conclusión dice, Jesús se iba a las afueras de los pueblos, especialmente cuando lo estaban buscando y había gente que estaba contra él. Él se acercaba a cierto pueblo y luego los del pueblo se enteraban que Jesús andaba en las orillas, en las afueras, y ellos salían del pueblo para encontrarse con Jesús en el campo. De la misma manera, para encontrar a Jesús, nosotros los creyentes necesitamos salirnos del sistema babilónico para encontrarlo afuera. Busquemos la manera de encontrar a Jesús afuera. Podemos encontrar a Jesús en Babilonia, pero no es lo ideal. Lo ideal es ir a encontrar a Jesús afuera de Babilonia. Tengamos esto en mente cuando se nos hable de estar bajo algún nombre, bajo alguna preferencia. Procuremos consolidarnos como iglesia global desde los 4 puntos cardinales de la tierra y probablemente haya más plática al respecto de este tema. Si alguien hace aportaciones y surgen más versos bíblicos o lo que sea, podamos hacer una parte 2. Por lo pronto pongo el tema en la mesa y seguiremos en contacto. Les manda saludos desde de Perros Ovejeros.